a mí me expulsaron de la iglesia. Que en la iglesia, yo soy un líder, pensaron que yo estaba en pecado. Decían, él está en pecado porque Dios no está con él ya. Las personas empezaron a aborrecerme porque ya yo no portaba lo que tenía. Hay personas que te siguen por lo que tú portas. Hay personas que te siguen por la manifestación que tú puedas dar. Hay personas que te siguen por los milagros que Dios hace en ti, pero no ven tu persona, no ven tu cualidad, no ven quién tú eres. Antes me veía y me decía, bajó el ángel, pero cuando el ángel ya no tenía el poder, a mí me agobiaron, me rechazaron. Y yo decía, Padre, ¿hasta cuándo se va a acabar este proceso? Siempre vivía en la iglesia orando, sirviéndole al Señor. ¿Sabes? Yo duré 15 años durmiendo en la iglesia. Y resulta que mi vida espiritual bajó. Yo no sentía la unción, yo no sentía el poder, ya no me estaban invitando. Cuando llegaba a los lugares, las personas pensaban que yo estaba en pecado y yo buscaba a Dios fervientemente. Pero el Espíritu Santo me dijo, te voy a procesar. Hoy en día le llaman el proceso del zafacón, donde todo el mundo te tira a la basura. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló tu hermano ministro Christopher Aquino. Y siempre tenemos contenido edificante, testimonio acerca del mundo espiritual para bendecirte a ti y a tu familia. Pero no te muevas. No me encuentro solo, me encuentro con un pastor, un amigo. Yo sé que usted lo conoce. Y ahora el pastor Antonio Montero que se presente a esta bella audiencia. Pastor, ¿cómo se siente? Estamos bien, gracias al Señor. Estamos en bendición, tirando el pleito. Dios mío, mi gente, comparta esto, dele me gusta, recomiéndole a alguien este video, porque sé que será de mucha bendición. Pastor, cuénteme, ¿cómo fue su infancia y cómo comenzó todo? Bueno, primeramente vamos a presentarlo. Mi nombre es Antonio Montero, así fluimos. Estamos pastoreando en la iglesia de Dios, el Atrio, ahí en Villa Martina. Tengo una hermosa esposa, Soraya de Montero, 4 hermosos niños que Dios me ha bendecido. Yo agarré la promesa como en serio. Aleluya. Bueno, mira, vamos a hablarte de mi inicio del ministerio, cómo fue que inició todo esto. Recuerdo yo que cuando yo acepté a Cristo, a mí no me predicaron el evangelio como todas las personas. Yo estaba en el mundo y yo siempre tenía una curiosidad de que existía algo sobrenatural. Y yo le dije al mismo Dios, si tú existes, yo quiero que tú me hables a mi vida. En ese momento estaba yo en mi casa, yo me sentía deprimido porque en el mundo ya no sentía como ese gozo, quería sentir algo diferente. Aleluya. En ese momento yo caigo dormido y cuando estoy ahí recostado empiezo a tener una revelación. Es la primera vez en mi vida que yo veo un ángel y ese ángel en esa revelación me dice, te voy a indicar el camino hacia donde tú tienes que ir para que tú conozcas el verdadero camino. Y me dice, ve a una iglesia tal. Cuando estoy esperando ya el momento, porque me levanté un poco así confuso, voy inmediatamente a buscar ese lugar donde el ángel me dijo. Resulta que en ese momento estaban dando una campaña. Ahí acepté a Cristo y hubo una convicción en mi vida. Entonces empezó lo que se llama la búsqueda espiritual, esa sed espiritual. Y 2 personas que empezaron a fluir y a enseñarme. Anteriormente era muy común la persona buscar de Dios, llenarse de Dios. Recuerdo que estaba haciendo 5 días de ayuno, aún siendo un nuevo convertido. Y una persona que era que nos fluía a nosotros en el camino, me dice, te voy a hacer una invitación para que vaya con nosotros a una iglesia. Y me dijo la ropa que tenía que ponerme y todo eso. Y yo esperando muy gozoso al fin, con ese gozo y ese amor y salir de esas profundidades, me voy con ella a esa actividad. Cuando estoy en esa actividad, yo veo que en el carro donde yo voy dice muerte. Por el carro donde ella está, dice vida. Eso me trae como, digo, ¿y esto? Porque eso es lo que estaba viendo y se veía físico. Yo le dije a un compañero mío, ¿tú no estás viendo lo que dice en el carro? Y en ese momento, cuando estoy ahí, vamos en el camino, llegamos a la iglesia, estamos ya fluyendo, el Espíritu Santo descendió una gloria tan poderosa que yo dije, wow, pero pasó algo sobrenatural. Sí. Hubo una sacerdotisa que se paró en la iglesia. Y cuando se paró en la iglesia, esta mujer tenía muchos pañuelos, pero los pañuelos que tenía, todos eran rojos, lo tenía en el cuerpo. Y ella me mira y me señala de esta manera y me dice, tú vas a morir. Dios mío. Cuando yo veo eso, la persona que me invitó, yo había salido de 5 días de ayuno, viene,
yo me acerco a ella y le digo, mira lo que está pasando, mira esa y me dice, no le tenga miedo a eso, que eso es el diablo que se te ha levantado, pero olvídate. Cuando nosotros vamos, que vamos otra vez en el vehículo, nosotros íbamos a tener un accidente. Ahí Dios nos libra de un accidente que iba a pasar en el momento. Cuando ya estamos llegando a la casa, yo estoy percatando que en el camino viene algo como saltando. Sí. Tú sabes que donde nosotros vivimos ahí, en esa ciudad, la hechicería y la brujería es un poco fuerte. Y cuando yo veo eso, yo le percato y le digo a un amigo mío, acá, tú no estás viendo al compañero, digo, tú no estás viendo algo como que está saltando. Él entró en pánico porque sí se sentía la brisa y algo como que brincaba, pero nosotros no lo veíamos. Cuando llegamos a la casa, nos hacen un hermoso chocolate y cuando nos dan el hermoso chocolate, el vaso que tenemos se cuartea y cuando lo soltamos, el vaso inmediatamente se restaura en el momento. Parecía algo como de loco. Y yo me quedo así y la persona nos mira y dice, como dice, algo aquí está pasando. Cuando nosotros salimos del lugar, yo me voy a mi casa a dormir. Cuando me voy a dormir, allá en mi cuarto, primera vez una experiencia, lo digo porque fue una experiencia, porque era una persona nueva, yo no entendía. Yo veo 3 personas levitando, que llegan, saltando en el aire y caen directamente en el cuarto o donde yo vivo, en el lugar. Y yo cuando veo eso, yo me quedé así sorprendente, pero en el momento donde estoy, el cuarto mío entró una luz y me arropó. Uf. Y cuando me arropó esa luz, un personaje del cristalino se paró y me dijo, estate tranquilo, que ellos se van. Uf, santo. Cuando ese personaje me toca, yo nunca en mi vida he sentido una paz tan poderosa como yo lo sentí en ese momento. Cuando me toca, yo caigo en la cama y me dice, duerme en paz. Cuando duermo en paz, en la mañana me despierta y me dice, busca lo que ellos iban a utilizar para quemar tu casa. Cuando yo voy al lugar, había gasolina, había fósforo y había vela. Cuando me pasó eso, yo dije, ay Dios mío, porque esa fue una experiencia que uno dice, yo estaba todavía atónito. Y voy corriendo donde mi hermano en el momento y le quiero decir lo que viví en la noche después que salimos de la actividad. Pasó algo que nosotros en ese momento, tú sabes que no existía la computadora y nosotros éramos estudiantes, íbamos para la Biblioteca Nacional. Cuando vamos para la Biblioteca Nacional, le estoy contando la vivencia que vivía al compañero del ministerio. Nosotros, tú sabes que uno iba a la Biblioteca Nacional, tomaba una guagua, llegaba allá, pero no tenía mucho pasaje. Y a nosotros nos dio hambre y yo le dije al compañero mío, ¿qué tal si oramos y le decimos a Dios que nos supla la comida en estos momentos? Cuando nosotros estamos ahí orando, que oramos al Padre, le decimos que nos supla la comida, después de decirle todo lo que viví en la noche, el amigo mío está con los ojos abiertos porque estamos viviendo algo sobrenatural. Y a pesar de todo, uno siempre tenía esa búsqueda. Cuando estamos orando ahí, le decimos al Señor, Señor, súplenos, porque tenemos una necesidad y nosotros somos tus hijos. Yo veo que de repente viene un señor moribundo, un loco, se puede decir. Viene de allá para acá, viene hablando un lenguaje raro y viene para encima de nosotros. Dios mío. Cuando ese señor viene para encima de nosotros, él no habla una lengua que yo no entiendo, pero lo que él hablaba era diferente. Uf. Y de la funda, él entra a su mano y saca un servicio de comida y nos lo está brindando. Cuando nos lo está brindando, yo digo, Padre, pero estoy un poco asustado porque imagínate, un loco que venga a alimentarte. Y había una señora que estaba en una esquina y ella no vio a nosotros porque nosotros oramos en voz alta. Ella no escuchó que nosotros estábamos orando por la comida. Y ella nos dijo, ¿y ustedes no están orando para que Dios lo alimente? Dios mío. ¿Por qué ustedes no toman ese alimento? Cuando ella nos dice así, yo tomo el alimento y le doy a mi compañero y estamos degustando el alimento. Pero lo hermoso viene aquí. Yo veo que el señor, sí, que viene así, que era un loco, él va y se pone en una grama. Cuando se pone en esta grama, él pone su mano así. Ay. Empieza a orar. Y yo me quedo mirando y le digo al compañero, mira lo que está pasando. Y viene y de esa funda negra, yo no sé dónde salió un mantel blanco. Él sacó un mantel blanco, lo tiró y de ahí empezó a organizar comida por comida, comida por comida. Yo no sé de esa funda de dónde salió tanta comida. Y cuando él está orando ahí, yo miro al compañero y de un momento cuando lo miro veo ya la persona no está ahí. Desapareció. En el momento. Eso lo viví yo literalmente. Y
Cuando estoy así, yo le digo, mira lo que pasó, mira lo que pasó. El compañero mío, él se quedó un poco atónito. Entonces, y en el momento, yo siempre le pedí a Dios que yo quería en un momento hablar con él, conversar con él. Y el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo, vine a almorzar contigo, pero tú no estabas preparado. Mío. En el momento yo empecé a llorar, yo empecé a gritar. Wow. Y de esa situación, yo vengo, voy con el hermano, salimos de la biblioteca, nos fuimos para la iglesia a orar, estamos orando, buscando la presencia. En ese momento le pedí perdón al Señor porque no acepté una petición ya respondida. ¿Y qué edad usted tenía ahí, pastor? ¿Qué edad? Yo lo que tenía era 15 años en ese entonces. Y resulta que nosotros en el momento, siempre cuando nos invitaban a predicar, uno siempre se dejaba dirigir del Espíritu Santo. Uno le decía al Señor, Señor, dirígenos, para nosotros poder llegar a cualquier lugar. Y resulta que siempre cuando íbamos a la evidencia, Dios me decía, ve, yo iba. Y tan tal que nosotros nos invitaron una vez a una iglesia. Y cuando estamos en esa iglesia, el Señor vino con una revelación muy hermosa en nuestra vida. Yo cuando llego al lugar, yo vengo, me siento y yo veo a este ángel que se pone al lado mío. Y me dice a sí mismo, tú no vas a predicar hoy aquí. Y yo me quedo así, pero Señor, pero yo preparé una ideología, tengo un exégesis que quiero romper parámetros en esta congregación. Y Dios me dice, no, tú vas a hacer lo que yo te diga. En el momento me dice que me sacara el pañuelo y que el pañuelo lo tirara en el suelo. Cuando lo tirara en el suelo, que lo estrujara. Y le decía, así mismo se lo va a entregar a una persona que se llama fulana de tal. Dios mío. Y cuando le diga eso, dile que su corazón está así. Y si no se arrepiente, se va a morir. Yo estoy así, pero estoy un poco asustado. Hermano, estoy enfrente de 500 personas. Y estoy en un lugar donde están esperando un mensaje. Pero tengo una disertación de un mensaje que mandaron, que no era yo que iba a hablar. Bueno, cuando estoy ahí, llamo a la persona. Yo le dije, señora, yo voy a hacer lo que el Espíritu Santo dijo. Y un ángel me visitó y me dijo que dijera esta palabra. Yo vengo y le digo, fulana de tal pasa. Todo el mundo se quedó con los ojos abiertos. ¿La llamaste por el nombre? Por el nombre directamente. Ya yo sabía quién era la persona, pues ya yo la vi. Ya él me enseñó, mira, es fulana y me señaló dónde estaba. Yo, fulana de tal. Cuando la llamo así mismo, le digo a usted, venga. Y todo el mundo se quedó con los ojos abiertos porque era algo increíble. En el momento, yo le digo, mire este pañuelo. Obedezco los parámetros que me dijo el ángel. Lo tiro en el suelo y le digo, mire, así está su corazón. Y si usted no se arrepiente, usted va a perecer. En el momento eran 500 personas. Yo lo que sé es que como 400 cayeron al suelo. Y los otros empezaron a lanzar. Y resulta que yo duré 1 hora sentado en el lugar, esperando que el Espíritu Santo y la manifestación de la iglesia sea restaurada. Habían como 500 personas, pastor, y Sí. cayeron 400 literalmente. Literalmente. Empezaron a lanzar. Y los 100 empezaron a lanzar y 400 cayeron en el suelo. Y yo dije, bueno, yo me quedé porque tú sabes que uno a esa edad, yo dije, esas manifestaciones, y me quedé sentado. Luego de 1 hora, pasó 1 hora. Vengo yo y digo, Padre, las personas entonces empezaron a llorar y dijeron, ¿y de dónde este hombre de Dios? ¿De dónde fue que salió? Luego de ahí, me voy a mi casa. Cuando me voy a mi casa, siempre vivía porque uno tenía una búsqueda espiritual de siempre llenarse de Dios. Siempre tenía ese temor de buscar esa presencia, de amar su presencia. Y en el momento estamos nosotros, estoy ahí orando, buscando esa presencia del Espíritu Santo. Y cuando estoy buscando esa presencia, viene y me invita a una concentración. En esa concentración, antes era difícil reunir una multitud muy amplia para que pudiera recibir ese poder de gloria. Y cuando estamos en ese lugar que me llaman, yo no tenía ni el pasaje para llegar ahí. Cuando estoy ahí, yo en el momento decía, bueno, Jehová, si tú quieres que yo vaya a ese lugar, yo quiero que tú me bendigas. Porque yo no tenía el pasaje. Tú sabes que anteriormente uno buscaba a Dios y uno no fluía en ese momento. Y resulta que voy al lugar
Cuando veo el lugar, me fui a pie, tuve que irme a pie. Llegué al lugar y yo recuerdo que en los zapatos yo tenía 2 hoyos, hermano. 2 hoyos literal. Cuéntenos de esos zapatos. 2 hoyos en los zapatos. 2 hoyos en los zapatos y tenía que ir a ese lugar porque siempre uno tiene que subir montaña para llegar a esos lugares y los hermanos se reunían ahí. En ese play se reunieron ahí, habían como casi 2,000 personas. Había muchas personas porque se reunieron todos los del campo. Y nosotros estamos ahí, estamos predicando. Y cuando estamos predicando, empezó a llover, mi hermano. La frustración de todo predicador cuando está predicando. Cuando llueve. Anteriormente otros se gozan y empiezan a danzar. Los hermanos empezaron a irse. Yo predicando en la tarima. En un momento yo miro al cielo y dije esta palabra. Conforme a la autoridad que tú me has dado, si es realmente yo soy un hombre de Dios, que se detenga el agua, conforme a mi palabra. Dios mío. En el momento el agua se detuvo. Y cuando el agua se detuvo, los hermanos vinieron vuelto locos, tú sabes, alegre, porque había pasado algo que yo en ese momento no habían visto, de que un hombre que orara por el agua y que se detuviera. Ya me llamaban el hombre de los milagros en ese entonces. Y empezamos a orar y empezaron los milagros a pasar visiblemente. Y esa fue una bendición hermosa. Luego de ahí bajé en el lugar. Cuando llegué me puse a orar. Llegué a mi casa, siempre después de ahí arrancaba para la iglesia, siempre vivía en la iglesia orando, sirviéndole al Señor. ¿Sabes? Yo duré 15 años durmiendo en la iglesia. ¿Cuánto, pastor? 15 años. Y era durmiendo en el piso en la iglesia. Duré 15 años ahí orando totalmente, buscando esa presencia que muchas veces no se busca. Y la mayoría de veces, siempre cuando me trancaba, hasta que Dios no me hablara, no salía. Eso sí, que en ese entonces yo era un palito así de flaquito. Y pastor, ¿cómo usted desarrolló esa relación con el Espíritu Santo a esa poca edad? Bueno, ¿qué te digo? En ese momento yo lo que quería tener relación con el Espíritu Santo. Es tan tal que recuerda que yo escribí un libro que se llama Vive Espíritu Santo. Este libro está en Amazon, está a nivel internacional. En Boston dio un boom el libro, gracias al Señor. Y yo siempre buscaba esa relación, como tener esa amistad con el Espíritu Santo. Entonces, al tener esa confianza, yo siempre puse un horario de búsqueda en mi vida. Yo me planificaba. Decía, si en la semana tantas veces tenía que durar de rodillas, yo duraba 7 horas de rodillas. En ese entonces, si tenía que hacer 5 o 7 días de ayuno, o 40 días de 6 a 6, de día, no de noche, sino día, lo hacía por buscar esa confianza. La confianza no era un intercambio, como hay personas que hacen con el ayuno, que hacen un intercambio. Con Dios no se hace trueque. ¿Que hacen un intercambio? Sí, hay personas que hoy en día piensan que el ayuno son intercambios. Señor, voy a hacer este ayuno para que tú me des esto. No, el ayuno no es para eso. ¿Para qué el ayuno, pastor? El ayuno es para consagrar tu vida y tu alma. O sea, elevarla a un nivel de poder y autoridad para que tú te conectes con el Eterno. Y eso es lo que pasaba. Yo tenía estos conceptos porque como yo estudié a nivel global lo que es la mítica hebrea, yo soy maestro de Iglesia de Dios a nivel internacional del instituto, sí conocía la parte espiritual y también las entidades que atacan a la juventud y a la iglesia hoy en día. Y ya al tener esa preparación también era muy atacado. Recuerdo que en ese entonces un joven te decía, no todos los jóvenes podían predicar de que un sermón un domingo, y a mí los domingos me daban el sermón. ¿Y por qué sucedía eso en ese tiempo, pastor? Porque la juventud, ellos decían que eran carnales. La juventud nunca se conectaba. Yo quería cambiar ese paradigma. Es tan tal que los jóvenes no podían ser ni líderes ni diáconos. Y yo rompí ese paradigma. Yo logré que los jóvenes fueran líderes y fueran también diáconos. Ahora no, ahora hay una libertad de que le dan a los jóvenes, pero antes era un poco difícil. Antes no había esa consagración de educarte. A ti no te educaban. Era tan tal que si te daban una disciplina, te daban 10 años de disciplina. Era como que tú te morías, tú eras descarriado totalmente. Pero cuando te daban eso, las personas siempre como que se apartaban. Ahora no. Ahora yo di un seminario una vez sobre los recursos que hay que utilizar para usted darle una disciplina a una persona. Explíquenos eso aquí, pastor, porque hay jóvenes aquí que quizás están mirando que le han puesto 7 años, 9 años. Y no saben por qué. Mira, ¿qué te digo? La disciplina, mira cómo yo la trabajo en ese punto y le digo. La disciplina primeramente es para restaurarte, no para incluirte. La primera persona que tiene disciplina, yo siempre digo, que es la persona que debe de abrir la iglesia, debe limpiar la iglesia y debe ser la persona que interprete el culto de altar.
sea que ore, que abra el servicio. Y encima de eso, tú debes de darle algunas responsabilidades y algún panorama para que él tenga una búsqueda espiritual donde él pueda ser restaurado. Ahora, hay disciplinas que se tratan porque hay personas que son entidades que le atacan y le agobian su vida. Pero esa persona necesita tener una liberación para dejar eso que le está agobiando. Ahora, hay disciplinas que la justicia es que la arregla. Porque una persona que haga un homicidio en la iglesia, tú puedes sanarlo espiritualmente, pero él tiene que pagar. ¿Entiendes? Y esas son una de las cosas que hay que tener mucho cuidado dentro de la iglesia. Si usted va a formar sus hijos dentro de la casa, hijos, cuando te dijo, hijos de iglesia, hijos que se congreguen, si lo va a formar, debe de formarlo, porque he visto algo. Sí. Yo siempre digo a mi esposa que en este tiempo lo que hay que poner es un manicomio evangélico. No, espérese. Un manicomio evangélico. ¿Por qué, Sí, pastor? porque es que estamos viviendo mucha locura y no manifestación del poder de Dios. Entonces, las personas se están confundiendo. La persona no está entendiendo cómo Dios obra por tanta confusión. Es tan tal que si una persona va a predicar en el metro, la mayoría de las personas lo que hacen es que lo bochonan o lo botan. Es tan difícil predicar la palabra de Dios. Y no me venga a decir que antes te están levantados. Es que usted no tiene formación para predicar un mensaje. Y las iglesias no están formando muchas veces ni los evangelistas, ni las personas que salen a predicar la palabra. Porque, un ejemplo, tú eres una persona que no conoce a Cristo. Yo me identifico, te digo, mira, fulano, yo soy fulano de tal, Sí. estoy en la iglesia tal, participo en esto y quiero compartir contigo una palabra del Señor. Tú viste cómo fluimos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y yo decirte a ti que tú te condenas, yo no tengo que decirte, si tú no te arrepientes, el diablo te va a llevar. Yo puedo decirte, mira, lo que está pasando en tu vida, cada pecado tiene una consecuencia. Y cada pecado trae un juicio. Y ese juicio te puede dar una condenación eterna. ¿Estás viendo cómo se percibe el mensaje? Yo en el momento de acusarte, porque es la formación de cómo se predica. Por eso el evangelio muchas veces lo tienen como que es una locura, pero no la locura que ellos están presentando. El evangelio es una locura por el poder de Dios. Los discípulos cuando predicaban y manifestaban la gloria, ¿qué manifestaban? El poder. El poder. La autoridad y la Torá que la tenían tragada. Y soltaba entonces los conceptos bíblicos y las personas entendían. Pero no venían y te abochonaban, no venían y te daban una inducción que tú lo que sale molesto, entonces tú no estás edificando. Esa es la situación que está pasando. Entonces, déjame decirte, cuando ya estoy en el momento que estoy pasando un proceso dentro del ministerio, pasó algo. El Espíritu Santo habló a mi vida. Porque estaba viviendo un momento que cuando llegaba a las iglesias, de que llegaba a la presencia, las personas caían, era una liberación total, una unción muy poderosa. La unción que busqué en ese momento, Dios me respaldó totalmente. Pero el Espíritu Santo habló en mi vida y me dijo, voy a quitarte toda autoridad y todo poder para ser procesado. Que ahí que viene lo bueno en mi vida. Sí. Cuando vengo, que yo estoy así, yo digo que el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo que Dios? No entiendo esa palabra, pero yo sabía que el poder de Dios me estaba hablando. No esperaba eso tan rápido y resulta que mi vida espiritual bajó. Yo no sentía la unción. Yo no sentía el poder. Ya no me estaban invitando. Cuando llegaba a los lugares, las personas pensaban que yo estaba en pecado y yo buscaba a Dios fervientemente. Pero el Espíritu Santo me dijo, te voy a procesar. Hoy en día le llaman el proceso del zafacón, donde todo el mundo te tira a la basura. Repite eso de nuevo. Hoy en día las personas le llaman el proceso del zafacón, donde toda persona te tira a la basura. Yo en ese momento estaba ahí y yo me sentí solo. Yo lloraba, aún amaneciendo en la iglesia, lloraba totalmente. Es tan tal que las personas empezaron a aborrecerme porque ya yo no portaba lo que tenía. Hay personas que te siguen por lo que tú portas. Hay personas que te siguen por la manifestación que tú puedas dar. Hay personas que te siguen por los milagros que Dios hace en ti, pero no ven tu persona, no ven tus cualidades, no ven quién tú eres. Antes me veía y me decía, bajó el ángel. Pero cuando el ángel ya no tenía el poder, a mí me agobiaron, me rechazaron. Y yo decía, Padre, ¿hasta cuándo se va a acabar este proceso? En el momento de tentar, tú sabes que en la iglesia, yo soy un líder, pensaron que yo estaba en pecado. Decían, él está en pecado porque Dios no está con él ya. Y
a mí me expulsaron de la iglesia. Lo impulsaron, pastor. Me declararon gentil y publicano. Una persona que lo declararon gentil y publicano, en ese entonces era una persona que tenía el diablo tragado. Dios. Y no tanto eso, cuando me expulsan de ahí, yo me quedo un poco atónito porque recuérdate que para mí todo era Dios. Yo vengo de la adolescencia, vengo de mi niñez, todo es Dios. Para mí todo es Dios. Y donde yo estoy durmiendo, en el templo, en el lugar donde se busca la presencia. Yo limpiaba mi iglesia, yo organizaba mi iglesia, buscaba un Dios de orden. Y me expulsan del lugar. Y recuerdo yo que me tiran toda la ropa y los utensilios que tenía a la calle. Wow. Cuando estoy en ese momento, es algo un poco triste que pasé en el momento. Yo no sabía dónde coger, real. Y resulta que pasó ese proceso y el enemigo tenía otra agenda conmigo. Cuando el enemigo me vio que me latiman, empecé a tener ese odio. Yo en el momento fui al mundo, pero tenía una convicción. ¿Qué edad tú tenías ahí, pastor, más o menos? Ahí yo lo que tenía era aproximadamente como, se puede decir, de 17 a 18 años. Y yo estoy ahí porque, recuérdate, todo para mí era Dios. Era Dios. Me quitan lo único que yo, tú sabes, yo no tenía la madurez como quizá ahora me lo hacen, yo lo que me lo voy a reír. Y cuando estoy ahí, empiezo entonces seguir estudiando, me preparé, me hice ingeniero por la misericordia de Dios, pero también trabajé en el mundo artístico. Cuando estoy en el mundo artístico, el enemigo empezó a hacerme una agenda. Ya nosotros invocamos al diablo para firmar pacto. Cuando estamos adorando, en ese entonces, se puede decir el enemigo, la agrupación se hizo con 3 personas descarriadas que fueron rechazadas de la iglesia. Nosotros éramos como quien dice la contraparte del grupo negro. Nosotros siempre tenemos que estar en fin, se puede decir, en el sentido de que tenemos que estar siempre en forma. No era como la barriguita que yo tengo, eso no existía. Tener que tener unos brazos, ya tú sabes, y un pecho, ya tú sabes. Y saber bailar bien con su cintura, ya tú sabes. Nosotros estamos ahí. Cuando estamos ahí, ya moviendo de discoteca en discoteca, yo siempre tenía como ese temor. Y a nosotros nos llega un contrato. Pero el contrato que llega es un contrato, se puede decir, millonario en ese entonces. En ese entonces. El contrato que llega, había que hacer un sacrificio. La persona que nos iba a firmar era una persona muy reconocida en el país. No puedo decir el nombre. Ya él murió, pero no puedo decir el nombre. Y él nos dice a nosotros, para ustedes firmar con nosotros, tiene que hacer un sacrificio. Y el sacrificio consiste de que él tenía que dormir con nosotros 3. Había que hacer una orgía, ya tú sabes. Y también había que hacer otras cosas que un poquito no muy agradables. Cuando estoy ahí, yo le digo a los muchachos, señores, está bien que nos van a dar en el momento un vehículo caro. Nos van a dar unos cuantos guioncitos para esta firma. Pero recuérdense que ustedes son descarriados. Y yo tuve un ministerio muy poderoso. Yo creo que yo no voy en este momento a apoyar a ustedes en esa parte. Otros amigos míos sí aceptaron y son famosos hoy en día en el país. Y están gozando de eso. Pero tuvieron que hacer ese sacrificio. Yo dije, yo me retiro. El grupo en ese momento se desbarató. Yo me retiré y me quedé ahí. Empecé a trabajar. Tenía 2 trabajos. Estaba muy bien. Recuérdate que me gradué de ingeniero. Seguí con mi ingeniería. Solté la música en banda. Solté eso. Que esa producción está ahí entera. Enterecita. Que el otro día, el diablo es tan fuerte, que el otro día la pusieron a sonar en la emisora. Y dije, ¿dónde son esos morenos de Villamella? Estaba sonando y yo, oye, pero el diablo es una batalla. Esa canción de hace tiempo. Sí, de esa canción que tiene más de 10 años. O sea, empezaron a sonar ahora. ¿Entiendes? Y yo dije, qué malicia del enemigo. ¿Usted te imaginas de un pastor? Y yo dije, no, es una batalla. Y viene, en ese momento yo vengo, entro en mi vida, el enemigo me tenía como embullado, conocí a mi esposa, ahí nos casamos, tuvimos unos hijos, estamos viviendo una familia en paz, tranquilo, resuelto toda la parte económica, no quiera tú saber. Cuando estoy ahí, vino una voz a mi vida y me dijo, se acabó el proceso. Pero pastor, una pregunta.
¿Qué tiempo duró usted en el mundo? Ahí que voy, 10 años. Se acabó el proceso. Cuando esa bona, te estoy diciendo, desacatado como dicen. Y ahí viene esta palabra y me dice, se acabó el proceso. Cuando esa palabra me dice, le digo yo a mi esposa, mira, mi amor, tengo que volver al evangelio. Y yo también estoy convencida. Porque ya Dios ya empezó a llamar. Cuando vengo, acepto al Señor, nuevamente me reconcilio, acepto a Dios, viene algo fuerte a mi vida. Vuelve una unción muy poderosa, pero viene proceso económico. Todo lo que el enemigo me dio, lo empecé a perder parte por parte. Recuerdo que tenía mi vehículo, lo perdí. Tenía 2 empleos, lo perdí. La vida de nosotros empezó a ser un poco confundida porque uno no tenía ni de dónde sustentarse. Y tú decías, pero ¿cómo un ingeniero no va a tener dónde sustentarse? Todo lo que Dios me dio, todo lo que el enemigo me dio, todo, lo empecé a perder, me lo absorbieron. Y yo quedé en una manera que yo dije, Dios mío, Padre, fuiste tú que me llamaste. Resulta que cuando estamos ahí viviendo en un lugar, uno de los hijos míos se cae de una segunda y se cae de cabeza. Wow. Eso fue en el proceso ya cuando empecé a venir al Señor. Se le hizo una bola, ya tú sabes. Cuando tengo el niño que voy corriendo para el médico, yo veo que el niño me mira y ya yo estaba asustado. Yo me sentía triste y dije, se me va a morir el niño. El niño en el momento me mira y me dice, papi, todo está bien. Y cuando le doy gracias a Dios, porque cuando le tiramos la placa, nada tenía en el cráneo. Wow. Pero yo nunca había visto una bola tan grande que tenía ese muchacho. Yo me asusté y la bola volvió y bajó nuevamente. Después de ahí, recuérdate que quedé sin trabajo. Cuando estoy sin trabajo, no es fácil sustentar una familia cuando tú no consigues. Yo me movía por todos lados. Entonces, yo siempre me iba a trotear, a correr para despejarme. Cuando me dice mi esposa, amor, se fue el gas. Yo, santo, sin un chel en los bolsillos. Ay, gloria. Yo vengo y le digo, Padre, fuiste tú que me llamaste. Yo abracé mi tanque, mi hermano, con esa fe. Y le dije, Padre, mire, en el nombre de Jesús, usted sabe que yo no tengo dinero. Fue una oración de fe tan fuerte. Dios mío. Y yo no sé de dónde hubo gas, pero duró una semana más. Dios mío. Luego cuando voy caminando, troteando, nosotros no tenemos el dinero para el almuerzo, ni siquiera para la cena. Cuando estamos ahí, yo voy troteando en la mañana y digo, Padre, aquí no hay dinero. Y tú sabes cómo es esto, y tú sabes cómo se ponen las mujeres, ¿no, verdad? Y le digo yo, estoy hablando con mi Dios, me voy troteando. Cuando voy troteando, yo veo en una esquina, allí, 2,500 pesos, mi hermano. Cuando yo hice 2,500 pesos, yo vi a Dios, mira, en el cielo. Ay, agarré a mi esposa y le dije, mira, ahí te mandó el Señor. Y me fui. Pero estoy en un proceso todavía no contacto, no consigo nada. Y recuerdo que todo lo que tenía solo lo podía sustentar a mi familia, no podía atenderme a mí en el sentido de ropa y eso. La iglesia donde a mí me rechazaron, vinieron a mí y me solicitaron y me dijeron que querían hablar conmigo. Luego yo de estar en un concilio que ya estoy desarrollado, ya estoy bien, y ellos me dicen, quiero que trabajes algo conmigo. Y yo, bueno, está bien, le hice unos proyectos. Cuando estoy ahí, hubieron unos hermanos que me pidieron perdón y yo lo perdoné. En ese entonces, la iglesia que me rechazó, que me votó, empezó a buscarme. Porque ya empezó a escuchar de mí de que ya yo estaba fluyendo. Está viendo el poder de la unción y de gente que te buscan solo por lo que tú portas, no por lo que tú eres. Wow, repite eso, pastor. Y hay gente que te buscan por lo que tú portas, no por lo que tú eres. Y eso pasó. Y cuando estoy ahí, empiezo a proclamar unos cuantos proyectos para que la iglesia y ese concilio se desarrollara. Me gustaba algo de ellos que sí me apoyaban en los eventos. Cada vez que hacía un evento, eso era un full, eso me gustaba. Pero yo estoy pasando un proceso, el proceso verdadero que pasa todo evangelista o todo pastor por servir a Dios. Mi hermano, yo solamente podía conseguir el sustento de mi familia y mis hijos. Yo no podía comprarme ropa para mí. Recuerdo que yo tenía un pantalón, un solo pantalón. Y el pantalón, me lo ponía hoy y al otro día lo lavaba, lo secaba y me lo ponía. Así era que vivía. Porque siempre me gustaba que estuviera limpio. Y yo duré así un año en ese pantalón. Pero lo bueno viene ahora. Lo bueno es que cuando estoy ahí, uno de los líderes me jala. Yo voy, tú sabes, feliz,
Y yo, dígame, ¿qué es lo que pasa? O sea, dale el servicio. Me dice, mira, manito, yo te voy a decir algo. Tú eres una persona muy influyente. A ti todo el mundo te conoce, pero por favor, ya cámbiate el pantalón. Cuando me dice eso, yo lo miro y yo le dije, gracias, Señor. Cerré mis ojos y me fui. Pero realmente yo me puse a llorar en una esquina. El lado, yo, Señor, fuiste tú que me llamaste. Yo estaba muy bien. Empecé a reclamarle al Señor. Y matar mi vida en ese momento, pero yo me restauré nuevamente. Lo que te quiero decir que hay gente que están a tu lado, pero no son tuyos. Hay gente que te hacen, como dicen ahora, una mueca frente de ti, pero nunca son tuyos. Te abrazan. Y en el evangelio se vive eso. Te abrazan y te entregan o te entierran un cuchillo en la espalda. Wow. Hay gente así hoy en día en el cristianismo y eso da pena. Cuando me dice eso, yo estoy ahí, empecé a proclamar al Señor, empecé a pedirle al Señor y cuando estoy pasando este proceso, viene una victoria fuerte. Yo no sé quién escuchó de mí en los Estados Unidos y mandaron varias cajas. Esa persona no sabía el proceso que yo estaba pasando. Él me dijo, yo quiero bendecir al hombre de Dios. Y oye cómo fue, yo fui a una iglesia que me invitaron a predicar. Oye cómo fue que hizo esa conexión. Y cuando estoy fluyendo en la iglesia predicando, lo que predicamos se transmitió en YouTube. Cuando estamos ahí, la persona dijo, yo quiero bendecir a ese hombre de Dios. Esa iglesia ni ofrenda me dio, mi hermano. Dios mío. Ya con su dijo todo. Y a mí no me importa eso. Yo predico, si me dan, yo no tengo problema con eso. Y cuando vengo, no me dieron nada, yo me fui normalmente, me fui a mi casa y se sembró la palabra de Dios, eso es lo importante. Pero el video empezó a sonar. A correr. Dice la mujer, yo quiero bendecir a ese hombre de Dios. Hermano, yo nunca había visto tantos pares de zapatos en mi vida. Dios mío. Mira, si no había más de 50 pares de zapatos nuevos, ya tú sabes. Y traje, yo tenía traje de marca. Ah, pero Dios, el equipo fue. Sí, normalmente mandó todo eso. Y yo entonces, ¿sabes lo que hice? Sí. Yo empecé a llamar a todos los amigos míos que eran evangelistas. Yo, fulano, llega aquí, que te tengo una cosita, tenga. Yo, ese traje el tuyo. Quería seleccionar lo que a mí me gusta. Tú sabes que uno se pone. Sí. Y yo, no, yo voy a cerrar los ojos, coge el que tú quieras. Y así lo di. Y eso fue una bendición. O sea, en el momento pasé el proceso, pero Dios me respaldó. Y luego de ahí seguí avanzando en el ministerio. Luego fui creciendo, pero ya tenía otra mentalidad. ¿Cuál era la mentalidad, pastor? Recuérdate que antes yo oraba, Dios me decía y salía. Pero aunque Dios me hablara, yo no tenía esa madurez espiritual. ¿Entiendes? Yo fluía en el don, pero no tenía la madurez espiritual. Al pasar estos 10 años de todo este proceso, ya no es la misma convicción. Ya no es la misma dimensión. Ya es otra dimensión espiritual. Ahí fue donde empecé entonces a trabajar mi vida espiritual en diferentes partes que yo pudiera dividirme para entender cuál era mi llamado. El llamado que Dios nos hace a nosotros es un llamado que uno lo tiene, pero a veces uno no lo conoce. Y no lo valora. Y no valoramos. En el momento, está bien, yo fluía, andaba y pasé todo esto, pero tuve que ser agolpeado, o sea, para moldear mi carácter. Que eso es lo que hoy en día muchas personas no se dejan moldear el carácter. Y a veces tú tienes que pasar humillación para Dios moldear lo que quiere hacer en ti. Pastor, una pregunta. ¿Qué es la importancia de una madurez espiritual en un ministerio? Lo primero es la humildad, mi hermano. Porque cuando tú estás en un ministerio, Dios puede llevarte a muchos lugares. Dios puede exaltarte a muchos lugares. Pero si no hay humildad, no hay nada. Y eso fue lo único que Jesús nos enseñó. Yo vine a ser servido, o sea, para servir. Jesús vino a servir. Y nosotros no entendemos eso, que hay que servir primero en el servicio. Hay primero que bajarse a servir. Hay gente que no le gusta servir. ¿Entiendes? Entonces, para tú desglosar ya el ministerio, lo otro es tu integridad delante de Él y tener carácter. Si tú no tienes un carácter, tú no vas a fluir en lo que Dios te ha dado. Si Dios te llamó para predicar, desarróllate en la prédica. Si Dios te dijo que tú eres un profeta, desarróllate en el ministerio profético. Busca las dimensiones espirituales que hay que alcanzar para tener ese ministerio profético. Si Dios te dijo que es pastor, prepárate para pastorear ovejas, no para pastorear vacas sagradas. ¿Entiendes? Que es otro problema.
La gente no entiende eso. Donde te digo lo que pasa, uno muchas veces tiene que sacrificar, a veces líder en la iglesia, por mantener una integridad en Dios, dentro de la congregación. Porque aunque tú seas hijo mío y tú fluyas, pero yo veo que tú estás distorsionando lo que es el poder de Dios y la obra de Dios y ensuciándome el altar, yo te voy a bajar, manito. Porque es que primero está Dios ante todo. Y si Él no tiene el altar, mi hermano, yo estoy nervioso. Si yo no veo ese fuego, yo me pongo nervioso. Yo tengo que ver mi ángel, yo tengo que ver la unción de Dios fluyendo en el lugar y en el altar donde yo estoy administrando. Si Dios no está ahí, Pastor, yo me quito. ¿qué es el Espíritu Santo para Antonio Montero? Bueno, el Espíritu Santo para mí es todo. Si tú notas en el libro que escribí, yo estoy de la convención de cada uno de los conceptos que tiene el Espíritu Santo. A pesar de que digo que es un personaje, no una fuerza que gravita y que llega, que hay gente que lo tienen así. Esta es la era del Espíritu Santo, ¿sabía? Y hay un error bíblico que la gente dice, desciende Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo tiene que descender, entonces tú dime, mijo, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y mora dentro de nosotros. Lo más que se puede decir, el Espíritu Santo manifiesta tu obra, manifiesta tu poder. Sin el Espíritu Santo no hay nada y hay que tener respeto al Espíritu Santo. Hay que orarle al Espíritu Santo. Hay que decirle al Espíritu Santo que que haga su manifestación en la voluntad de Dios como debe de ser. Dios mío, esto se puso serio. Vamos a hacer una pregunta picante, ya que hay una audiencia ahí que quizá está preguntando Santo. cómo hacerme uno con el Espíritu Santo, cómo tener una amistad con Él, porque hay gente que todavía no tiene una amistad con el Espíritu Santo. ¿Cómo usted consiguió esa amistad con el Espíritu Santo? Bueno, en la historia del testimonio que te he dado, todo se concentró, como te dije, servicio, humildad y búsqueda. Y obedecer. Obedecer. Sí, la obediencia es muy importante. Recuerda que Él me decía esto y yo obedecía lo que Él me decía. Ahora, una vez tú no obedeces, el Espíritu Santo se va a concretar, se va a sentir mal. Si Dios te dice algo, el Espíritu Santo fluye en ti, te dice algo, obedece. Porque cuando tú no obedeces a Él, tú lo estás rechazando y lo estás maldiciendo. Porque tú estás diciendo que Él no existe. Tú estás diciendo que lo que Él dice es vano, lo que Él está expresando es un disparate. Y el Espíritu Santo, recuérdate que es lo más ñoño que hay dentro del poder de Dios. Hay gente que hablan de la Trinidad, de la Triniún y eso, pero no conocen la evidencia del poder que tiene el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y esta es la era del Espíritu Santo. Este es el poder del Espíritu Santo. Ahora, siempre han sacado una cuanta ideología de unos conceptos bíblicos. De que ahorita dicen, ahora viene la religión de los espirituri, porque así que le dicen un Espíritu Santo. ¿Entiendes? Como sacan la ideología de los Jesús solo, que solo creían en el poder de Jesús. De Jesús. Pero no de la manifestación del Espíritu Santo. Y esto me ha traído problemas. Sí. Claro, con mis compañeros, porque tú estudias la mística hebrea, la mística hebrea no cree en la manifestación del Espíritu Santo. Cree de que sí hay una fuerza divina que se mueve, pero no de que hablar lengua, de que soltar esa ráfaga de lengua, esas lenguas angelicales. Y te dicen la misma teoría que pasó en Hechos, cuando te habla del concepto bíblico. Yo sé que ahí hay una cuanta ideología, no sé si lo puedo soltar aquí, claro, porque no hay problema. Eso trae unas cuantas confusiones dentro de las mismas iglesias. Porque cuando el Espíritu Santo descendió, como dicen ellos que Jesús dijo, vendrá sobre ustedes de poder, la autoridad en el lugar, realmente los discípulos todos no estaban juntos. Y la confusión bíblica que dicen es que los discípulos estaban todos en un mismo lugar y fueron llenos. Según la historia hebraica, no estaban todos en el mismo lugar. Ahora, si el Espíritu Santo se manifestó en un mismo sentir, en el mismo lugar donde ellos estaban, en el lugar donde estuviera. O sea, tú y yo estamos aquí, fulano está en la Romana, en ese momento llegó y posó. Porque si tú ves el mismo paisaje, no te dice que ellos estaban en un mismo lugar, en el aposento alto. Y recuérdate que las personas que estaban ahí recibieron la confusión de la lengua. Hablaban un idioma, no lenguas angelicales. Entonces ahí que hay la confusión bíblica donde dicen, no, de que el día del Pentecostés, de que estaban todos unidos, que no, espera. Una cosa son lenguas angelicales y otra cosa son los idiomas que se entró en el momento para esparcir el evangelio a un idioma que la gente no entendiera. No sé si me di a entender. Sí, sí. Y eso es lo que pasa en esa parte. Ahora, ¿dónde tú amarras el Espíritu Santo? Obediencia. Debes sacrificar mucho. Porque moldear tu carácter no es fácil. Moldear el Christopher no es fácil. Dejar lo que a ti te gusta no es fácil. Trabajar contigo no es fácil. Y el Espíritu Santo eso es lo que hace. Te quita lo que a ti más te gusta.
En el sentido, si Christopher, un ejemplo, le gusta criticar, el Espíritu Santo va a moldear eso en ti. Te lo va a quitar. Por eso es una lucha interna que tú tienes. Entonces hay identidades que aprovechan esta parte y se acercan a ti. Tú sabes que cuando hablamos ya de la ideología o el demo, como le dice, tú sabes que todo esto surgió en el cristianismo, porque ni siquiera los judíos entendían que ciertas denominaciones de demonios. Cuando ya Pablo expresa alguna de esa parte, cuando habla de Efesios, de la potestad, de los principados y eso, sí, él siempre conjura como la manifestación de un gobernador que está en una nación. Asimismo hay identidades que dominan las partes espirituales. Y una pregunta, pastor, ¿qué entidades atacan a los jóvenes en este tiempo? Más los jóvenes en este tiempo. Bueno, son muchas. Son muchas. Y una de las más peligrosas es su autoestima. Autoestima. Hablan un poquito acerca de la autoestima. Sí, no se valoran a sí mismos. No saben quiénes son. ¿Entienden? Eso está dentro de la iglesia. Entonces, al no tener una preparación, hay diosas espirituales, o como le conocen en el término aquí, yo estoy hablando de parte griego, dioses espirituales, como lo conocemos, bueno, ok, metresa, que dominan su pensamiento y su vida, y lo llevan a hacer lo que no tienen que hacer. Entonces, eso se pelea. Entonces, la iglesia no está enseñando a una juventud que busquen a Dios y amen a Dios, primeramente. Te estoy diciendo porque cuando yo recuerdo que yo estaba joven, una iglesia me solicitó, me dijo, yo creo que usted sea líder juvenil de acá y me ayude con los jóvenes. Y yo, ok, cuando eso ya era, tú sabes, una oportunidad. Sí. Y yo, ok, pero me dice la persona, porque la iglesia era muy liberal. Si algún día tú caes con una de las miembros, que hay en fornicación, tranquilo, que eso no es nada, que eso es un cultura y cositas. El evangelio no te prohíbe eso. Cuando ella me dijo eso, yo dije, hasta aquí llegó la hora. Y solté eso. Entonces, eso es lo que está pasando, el libertinaje. Cuando te digo libertinaje, no te estoy diciendo de ropa, porque hay gente que se confunde. Explique bien eso, pastor, porque hay muchos jóvenes que no saben diferenciar lo que es un libertinaje, lo que está consagrado y todo eso. Mira, hay gente que se confunde mucho con la ropa. Y es un error bíblico en muchas personas, porque no sabe distinguir. Por ejemplo, si te cuento la historia de Moisés, cuando estaban en el tabernáculo, resulta que la mujer siempre quería ver qué era lo que pasaba en el lugar santo, en el atrio, pero no le era permitido. Y tú sabes que el hombre usaba un taligador, que eso es lo que habla de la ropa, del versículo que ellos toman. Y el talí lo usaban, o el taligador lo usaban para protegerse el rostro y llegar al lugar. Sin querer, esa mujer quería conocer la parte del atrio y agarró un taligador y se lo puso. Cuando se lo puso, entró al lugar del atrio. Y cuando entró al lugar del atrio, recibió la convicción y el poder del poder de Dios en el momento. Entonces, tiran una ley que la mujer no puede usar ropa y el hombre puede usar ropa, porque viene de ese concepto. ¿Qué pasa? Se han escondido, ¿qué tan tal? Mucha ideología religiosa. No quiero entrar ahí, pero bueno. Dale. Mucha ideología religiosa que hay que vestirse con los colores del color del tabernáculo y hay que vestirse con una bata de arriba abajo. Y tú no puedes... ¿Cómo así? No me hagas meterme por ahí. Santo. ¿Cómo así, pastor? Por ejemplo, hay gente que lo ha denominado de los rabacucos, le dicen así. Yo los respeto a ellos, los amo. Ustedes son míos, ustedes saben. Me pueden invitar, no hay problema. I'm a Jay. ¿Qué pasa? Hay gente que tiene su ideología y visten de una manera por un dogma de una persona que hizo una influencia dentro de una iglesia. Pero tú no me estás dando concepto bíblico. Tú no me estás diciendo de dónde viene eso. ¿Me estás entendiendo? Entonces, esta gente agarraron esta ideología, la hicieron suya, crearon su dogma y están tropeando el poder del evangelio. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Como te digo, Dios no se va a comer ropa para salvarte. Dios no se va a comer ropa. Dije que tú tienes una barbita, pues vamos a quitársela a Jesús y a los discípulos, porque ellos eran los primeros que tenían su barba. Eso, ¿tú me estás entendiendo el concepto? Porque para algo es malo, pero para algo... Sí, Pablo dice todo me es lícito.
pero no todo no te conviene. Está bien, pero para algo es malo y para otro no. Y si tú me dices a mí que los romanos y los mismos judíos tienen que ponerse minifalda para la agricultura en el lugar, esa gente tan condenada entonces. Porque para sembrar había que ponerse minifalda y había que majar el cultivo. ¿Tú me entiendes? Es una ideología, es una formación dentro de cultura. Y si tú me dices en la India, papá, cuando se lleva el evangelio, ¿tú sabes cómo están las mujeres en la India que recibieron a Cristo? Sí. Ellas no usan brasieles. Ellas usan solamente una falda que la protege y lo otro es así. Por igual los hombres. Ahora, el varón que no te metió en Dios no puede ir para allá a predicar. Ay. ¿Tú me entiendes? Pero esa gente, el evangelio de ellos es así. Y por eso yo le voy a decir que ellos se van a condenar. Ellos tienen que ponerse un saco, una cosa, porque el evangelio le llegó así. Esto se puso serio. Dele, pastor. Entonces, ese es uno de los conceptos bíblicos. O sea, Dios, primeramente, no come religión. La gente ha amarrado a Dios y lo han encasillado en una religión. Es como también lo han amarrado en el templo de que 3 sillas. Aquí va el Padre, aquí va el Hijo y aquí va el Espíritu Santo. Tú me estás diciendo que Dios está encasillado, que Dios no es omnipotente, que Dios no es soberano. Dios es más allá. Y el mismo David lo dijo. Lo que pasa es que hay gente que no ha entendido mucha parte de eso. Entonces, como te repito, el dogma ha dañado a las iglesias. Y esa ideología también la ha dañado. Ahora, ¿cómo vestir con pudor? Usted sabe que cómo vestir con pudor en la iglesia. Usted sabe. Usted sabe la forma de su cuerpo. Usted sabe cómo usted la tiene. Usted sabe cómo vestirla agradable. Cómo cuidarse. Sin llamar la atención. Sin ser codiciada o sin ser codiciado. Porque vestir con pudor no es ponerse una túnica. Y el tabernáculo está dentro de nosotros, no está en un lugar físico. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, usted debe de cuidarse. Usted debe de estar higiénico. Usted debe de expresar la santidad de Dios. Ahora, la santidad de Dios no es lo que... No me vengan con eso de que lo que el plátano tiene... No. De que es lo que refleja. El ejemplo que han dado. Está bien, lo que tú reflejas, eso va a manifestar. Si tú eres una persona de paz, en ti va a haber mucha paz. Y cuando tú hables, la gente va a percibir la paz. Si tú eres una persona de fuego, cuando tú hables, la gente va a percibir el fuego. Está bien que haya una manifestación del poder de Dios, pero aún tú hablando tranquilo, vas a sentir ese fuego espiritual. Pastor, una siguiente pregunta. Yéndonos más o menos en el tiempo de los 90, 2000, 2004, 2005, había una manifestación muy diferente a la manifestación de ahora. Claro. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno. Que ahora no se siente como esa manifestación, esa libertad. Usted decía que usted ministraba en diferentes iglesias y Dios le decía, esto, y descendió una nube que todo el mundo caía por tierra. Exacto. ¿Qué te digo? Hoy en día se busca más... El mundo de ahora es muy distinto primeramente a esos años. Hoy es por view, hoy es por sonido, hoy es que digan yo soy el hombre de Dios. Hay una manifestación en mí. Antes no, antes era el secreto que daba la manifestación. Hoy no, hoy se exhiben, pero no buscan el secreto. Wow. Esa era la diferencia de antes. Antes no había mucha letra, te estoy diciendo. No había. Yo recuerdo que en un servicio uno predicaba de Pedro, decía la historia y duraba 2 horas hablando lengua. Ya eso era glorioso. Eso era antes. Pero ve a ver la integridad, ve a ver la búsqueda que tenía esa persona y ve a ver la disciplina que tenía en la búsqueda espiritual. Eso era lo que había antes, disciplina de búsqueda. Y que tú te sometías a la palabra. Puede ser confusa o errónea, pero te sometías. Hoy nadie se somete. Hoy tú le dices, por ejemplo, a mi compañero evangelista, usted no va a predicar hoy, se me metió el diablo porque no te di el permiso. Porque yo te dije que te necesito en el servicio. Nadie le gusta someterse. Te jalo porque hay algo en ti que está mal y te jalo a sola porque soy tu pastor y te estoy corrigiendo para que tú avances. Tú te enojas y te dices me voy de la iglesia. Wow. Antes a ti te jalaban y tú obedecías y decías sí, yo voy a cambiar porque tú tenías una convicción de lo que tú querías era servir a Dios, agradar a Dios. La gente hoy no agrada a Dios, quiere servirse ellos, no Dios. ¿Qué es lo que te quiero decir? Pastor, una pregunta muy buena y es acerca de los ministerios y los evangelistas. Usted comenzó a temprana edad a predicar en diferentes lugares.
¿De qué tienen que cuidarse los ministros en este tiempo? Bueno, Para no caer. es que en este tiempo... Mira, anteriormente siempre decían que tú tenías que cuidarte de la Dalila. Esa era la convención. Porque siempre cuando un hombre de Dios tenía la unción, siempre entidades de metresa te seguían. Y era real. Y se te tiraban a los lugares. Si es lo que se anuncia del diablo, o personas que no son cristianos, pero que el enemigo lo manda para que hagan. Bueno, tú has visto muchos ministerios internacionales que cayeron por una mujer. Hoy en día se ocultan los pecados. Es la misma trayectoria. Uno no lo quiere expresar, pero hay personas que cuando tú lo ves espiritualmente, tú sabes que hay algo oculto. Lo que pasa es que hoy en día no les gusta utilizar la autoridad. Ellos lo ven como avergonzar, pero es para salvar tu alma. ¿Qué más tú debes de cuidarte? Primeramente, cuidarte tú mismo. El ego, el orgullo, en ti. Porque un momento Dios te puede llevar a un lugar. Y también saber expresar lo que tú hablas. De lo que tú hablas hoy te juzgan. Si te pusiste a dar una profecía, que tú sabes que Dios no te dijo esa profecía, que tú quieres buscar el video y el sonido, Dios mío. y en el momento llega, papá, tú vas a tener una traición de que te van a decir falso profeta y te van a humillar. Y no me venga con la cotorra después, diga que tú te sientes humillado, que te sentiste esto, que fue una iluminación que te dio y te sentiste confuso. ¿Para qué lo hace entonces? Porque está dañando el evangelio. No me venga a utilizar milagros falsos para buscar un view. Entonces en ti no hay convicción de Dios. En ti Dios no mora. Está dañando el evangelio. Está dañando ese poder que Dios te dio, porque Dios te llamó con ministerio. Pero cuando tú lo utilizas para hacer engaño, tú vas a tener tu consecuencia también. Entonces muchos están utilizando esto. Hago esto, me presento, me reconocen, pero ya la gente me vieron. Ajá, pero es mejor que te vean en el cielo y no aquí en la tierra, manito. Pastor, siguiente pregunta. ¿Cuál es la consecuencia de manipular un don en un altar? Ay, muchachos. Mira, estamos llenos de eso. Hay gente que operan en el don y no tienen a Dios. No repita eso, por favor, pastor. Que hay gente que operan en el don y no tienen a Dios. Nos venden una unción falsa. Porque el don va a decir lo que es Dios. Pero tú vas a tener tu consecuencia delante del trono. Recuérdate que hay una corte celestial que te va a juzgar. A ti, a mí y a todos. Y esa corte celestial incluso manda ángeles, que la gente no entiende esa parte. Manda ángeles a transcribir todo lo que usted está haciendo. Ahora mismo hay ángeles escribiendo todo lo que yo estoy hablando acá. Y yo seré juzgado por lo que estoy expresando aquí. ¿Entienden? Así mismo es cuando usted usa el don a su manera. Usa el don a lo que Dios te dio a tu antojo. Hay gente que usa el don para eso, para su beneficio. ¿Viste? Pastor, una Son pregunta. abusadores. Y yo sé que muchas personas quizás se la han preguntado a muchos ministros. Y es que, ¿cuál es la consecuencia de tú hablar lengua falsa o lengua mecánica en un altar? Mira, primeramente te lo dije ahorita. Tú estás maldiciendo al Espíritu Santo. Deje de estar repitiendo una lengua, la Amayey. ¿Tú me entiendes? Y una ahí, el ba. Yo no entiendo el lenguaje de eso. Entonces, ¿en qué te ayuda eso, primeramente? O sea, habla algo que no viene de Dios. Ahora hay gente que sí tiene unos géneros. Mira, que yo le doy mi respeto espiritual. Porque entiendo muchas veces a lo que hablan. Tengo la interpretación, ¿entiendes? Me gusta lo que expresa en el mundo espiritual. Pero hay personas que quieren fluir de que Dios me usa. Y porque yo diga 2 Rambo saca la bazooka y 2 Kenda Kia Motor, ya estoy diciendo de que Dios está conmigo. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Tú estás maldiciendo al Espíritu Santo. Que muchos no están entendiendo esa parte. Te dije ahorita que negar, fluir lo que Dios no te ha dicho que tú eres, está entrando en la maldición del Espíritu Santo. Lo que pasa es que Dios es permisivo porque tú no tienes el conocimiento per se como tú lo debes tener. Y Dios es misericordioso y te lo deja pasar, pero llegará un momento que no, Dios lo va a permitir, te lo estoy diciendo. Y me llegó ahora mismo a la mente una persona que iba a la iglesia y se burlaba de los cristianos que hablaban lengua y empezaba a decir que mi hermano, Dios lo agarró
Y lo metió por todos los bancos. Y lo hizo así. Y para allí y para acá. Y dijo, ay, Dios mío, creo que tiene que ser evangélico. Y se mandó. Dios mío. Hay que tener cuidado con eso. Pastor, ¿cuál es la diferencia de un profeta y de alguien que tiene el don profético? Bueno, los profetas... En este tiempo no hay profeta. ¿Cómo así, pastor? Atento a mí. Hay gente que tiene el don de profecía. Realmente el profeta se aparta en un lugar y sale cuando Dios sea que dé la asignación de hablar. Si bíblicamente hablamos, sabemos hasta dónde llegan los profetas, aunque hoy hay manifestación de lo que es el Espíritu Santo en los lugares y también el poder Aleluya. de la profecía en el momento. ¿Qué pasa? Hay gente que profetizan porque tienen el don profético. Hay gente que tienen una asignación como profeta y se apartan y salen y hablan cuando Dios le dice que salgan. Pero hay gente que operan bajo el don y te dan una profecía, pero no son profetas. No son profetas. Por ejemplo, cuando yo perdí la vista, Dios me mandó a una gente que tenía el don profético. Y me dijo, si el enemigo no te destruyó cuando tú estás en el mundo, mucho menos ahora. En el nombre de Jesús recibe tu milagro. Y la persona se fue. Hay gente que tiene la revelación y Dios lo llama a un lugar. Pero hay gente que profetizan porque tiene el don profético. Y hay que tener cuidado con eso. Porque hay entidades que te van a abrazar en esos lugares. Si hay profetas que caen en el momento de la confusión. O gente que tiene el don profético que cae en el momento de confusión y empiezan a hablar cosas que no son de parte de Dios. Entonces ahí que entra el caos y tú te sientes como confundido. Cuando tú estás así, es que tu don todavía le falta ser procesado y a la vez tú tener la madurez espiritual y cerrar la puerta que tú tienes abierta. Pastor, he visto en este tiempo muchas personas que piden el don de lengua. Eso es lo que más piden. Los jóvenes, todo aquel que se convierte. Pero el don de interpretación, he visto poca gente que interpreta. Sí, muy poco. ¿Cómo se puede afinar ese don de interpretación? Bueno, el don de interpretación, recuerdo yo cuando yo lo recibí, el paquete que Dios me entregó del ministerio. Primeramente, hay que tener un oído muy fino. Y uno a veces se ríe cuando hay gente que habla en lengua, pero no están hablando nada en el momento. ¿Cómo se afina esto? En búsqueda espiritual, poder y búsqueda. Y sobre todo, tener una conexión directa con el Espíritu Santo, que dé la manifestación de lo que se está expresando en el momento. No todo el mundo fluye en el don de interpretación porque no todo el mundo está conectado. Eso es lo que pasa. Cuando alguien fluye y suelta una lengua, hay gente que, por ejemplo en mi iglesia, hay gente que sale hablando una lengua. Y en el momento yo estoy entendiendo todo lo que está diciendo. Hay gente que no entiende eso. Y yo digo, fulana, Dios te mandó a decir esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero fue que la fulana que estaba ahí dio un mensaje para esa persona. Pero tú tienes que estar conectado para entender eso. ¿Cuál es el mensaje? Incluso hay lengua que tú percibes que es para una guerra espiritual en el momento, una liberación. Porque hay entidades que no entienden el lenguaje que tú hablas, sino una autoridad que de allá arriba que viene y es soltada por ese hermano o ese hermano. Y en el momento como que se liberta algo. Yo no sé si tú has vivido eso, que tú llegas a un lugar y cuando alguien es manifestado en un poder de lengua fuerte, como que todo lo que estaba sucediendo empieza a cambiar. Esa gente hay que buscarlo y agarrarlo, porque son guerreros de verdad. Y pastor, ¿cómo fue la primera experiencia de usted que se dio cuenta que tenía el don de intérprete? Bueno, a mí fue una señora realmente. Ella está viejita ya. Cuando yo tenía como 15 años, ella me dijo, ven acá muchachito, el Señor me manda a entregarte este ministerio. Yo no sabía el ministerio que me iba a entregar, yo lo vi como algo raro, tú sabes, en ese entonces. Y ella me puso la mano así y me dijo, mira, este es un paquete que Dios te da. Cuando Dios me dio ese paquete, ahí recibí yo el don de interpretación de lengua, el don de profecía, el don de sanidad, el don de ministerio. Yo serví mucho en los ministerios. Hay ministerios que yo recibía y yo siempre estaba detrás y ellos se expresaban adelante, pero no sabía quién era el que armaba toda la actividad. Yo no buscaba eso, yo lo que quería ver la manifestación de Dios. Y cuando empecé ya a recibir eso, entonces empezó a vivir en mí una manifestación. En el momento cuando la mujer me oró y me entregó eso, yo no lo vi ahí mismo.
Como hay gente que recibe, ¡fui! A mí no fue así. Dios me dijo a mí que te entregue esto, me lo entregó. Y pasaban 1 año, 2 años, y empezó eso a fluir. Entonces de ahí fue que se me abrieron los ojos espirituales. A veces yo puedo estar hablando contigo y empiezo a ver una narración. Eso le dice a la gente de ciencia. La narración de tu vida. O puede ser que vea una entidad que en el momento está atacando. Eso puede pasar. Y recibí eso. Y ahí fue donde recibí la interpretación. Entonces empecé a hablarle a la persona. Y cuando me hablaban, y yo lo escuchaba, yo empecé a entender. Yo me estaba volviendo loco. Porque yo hablaba en un lenguaje. Entonces yo entendía el lenguaje que ellos hablaban. Y decía, ¿por qué tú dices esto y esto y esto y esto? Y yo decía, ¿cómo tú lo sabes? Y yo, bueno, porque tú lo estás diciendo ahora mismo con tu labio. A veces hay gente que tiene una manifestación que se están profetizando ellos mismos y no lo saben. Eso pasa con la interpretación de lengua. Por eso es que a veces cuando tú tienes todo donde te es más fácil fluir, porque cualquier que se manifieste, si tú no estás conectado y tú tienes el don, tú interpretas lo que dice y ya se metió Dios. Pastor, he escuchado mucho acerca del don de ciencia. He visto que usted se ha ido mucho por esa línea y ha fluido de su juventud. ¿Qué es el don de ciencia? Para que muchas personas ahí que nos están mirando puedan aprender. Bueno, el don de ciencia mayormente las personas lo expresan en revelación interna, pasada, futura o presente en el momento. Pero el don de ciencia más allá. El don de ciencia viene con el so espiritual de la palabra. O sea, la palabra de Dios, o lo que ustedes tienen, el libro sagrado que tenemos, tiene vida. Pero eso se da a interpretar con ciencia. En el término judío le llaman so. So. Sí, el so espiritual que está dentro de ella, viva. Cuando tú expresas esa vivencia, porque la palabra es tan viva, que tú no ves que hay gente que cuando leen un texto hoy y mañana lo leen, lo entienden diferente. Son nuevas cada día. Si estás conectada en el espíritu, tú vas a entender. Mira, yo he estudiado la Biblia y he estudiado todos estos conceptos. Y había un pasaje bíblico que por años yo no lo entendía. Y yo soy un teólogo y estoy preparado. Y soy maestro internacional. Y doy la ideología, y doy mi hebrea. Y yo no entendía el texto. Un día yo me puse a orar al Señor y dije, yo quiero entender ese texto. Hermano, yo vi el sol de ese texto. Y yo duré varios días llorando por el sol que me llegó en el momento de esa interpretación de ese texto. Y yo dije, pero no puede ser. ¿Tú me entiendes? Mi conocimiento normal no se expresaban, ni los estudios que tenía no se expresaban en lo que había ahí. Entonces, en eso fluye el don de ciencia. Cuando tú ves algo oculto o te es revelado lo que tú no estás viendo. Hay gente que lo ha malinterpretado, de que Dios te da una revelación, pasa el panorama totalmente de tu vida y tú fluyes en ciencia y lo malinterpretas con profecía, pero en ciencia. Pero mayormente el don de ciencia es poderoso cuando tú verso de la palabra de Dios internamente, que tú ves esa interpretación. Tú no ves gente que cuando predican te dice, oye, ¿de dónde que lo tiene? Es que el sol lo está iluminando, papá. Dios mío. Pastor, ¿qué es la oración para Antonio Montero? Bueno, lo que dicen la escuela dominical es el lugar donde tú hablas con Dios. Mayormente la oración no es rezar. Hay gente que reza en la iglesia. Evangélico, pastor, y reza. Pues sí, ay, muchacho, todos los días. Porque todos los días tú pides lo mismo. Eso es rezar. Ah, que tú quieres que yo te dé un vehículo. Todos los días tú se lo dices a Dios. A la misma hora. Ah, que tú quieres que yo te dé otro empleo. Tú se lo dices a Dios. Todos los días eso es rezar. La oración es hablar con alguien como que es tu amigo. Conéctate con él. Con él. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, que por cierto cuando le dio esa visión, porque eso fue una visión, no fue que pasó literalmente como dice en la escritura, sino en ese momento ellos entraron en un éxtasis, vieron la visión. Por eso Pedro le dijo, vamos a poner una casita fulano, fulano y fulano. Eso fue una visión, no fue algo que se vivió. La oración que ellos plantearon, Jesús lo que quería enseñar es que tuvieran a Dios como su amigo. Pero la amistad de Dios contigo lleva una integridad y una santificación que la gente no entiende. Tú no ves que cuando la gente se siente más apurado, saca la santidad interna y dice, Dios, ayúdame. Eso es lo que Dios quiere. ¿Tú me entiendes? Eso se llama orar. Ahora, si todos los días tú vas, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, yo te presento, Señor, mira la situación que estoy pasando, esto, mira, necesito esto, usted está rezando. Al otro día, mañana, viene y repite lo mismo, usted está rezando. Usted no está hablando con el amigo suyo. Orar es hablar con tu amigo. Dios mío, y esperar respuesta. Serio. Pastor, cada evangelista siempre desarrolla lo que son los dones espirituales. ¿Cuál fue la experiencia de usted que más le impactó acerca del don de liberación? Bueno, mira, el don de liberación son muchas cosas.
Pero el don de liberación realmente tiene que ver con muchas cosas espirituales. No sé cómo expresarlo porque no quiero como que me traiga, tú ves. Pero lo voy a hacer un poquito llano. El don de liberación, primero debe haber una convicción interna en ti. Tú no puedes liberarme si tú tienes puertas abiertas. Hay gente que van a dar liberación con puertas abiertas. Dios mío. Entonces no saben que traen el perjuicio y se llevan esa fuerza negativa de otra persona. Recuérdate que tú tienes el don. Dios va a hablar del don, de lo que es el don. Pero queda tú detrás. Cuando tú penetras la liberación en una persona que tiene puerta abierta, pero tú no estás santificado, el don está aquí adelante, tú estás aquí atrás, pero tú no estás santificado en el momento, tú no tienes esa consagración. La puerta abierta que yo tenga te van a atacar a ti. Porque tú estás pulsando lo que me está agobiando a mí. ¿Entiendes? Pero eso se devuelve atrás. Por eso que tú ves que personas que cuando libertan siempre viven una lucha constante. Porque todavía ni siquiera ponen el lazo para la protección para ellos. Lazo espiritual de protección. ¿Entiendes? Tú marca tu territorio. Cuando a ti te decían lo que tú pises con tu planta y tu pie, a ti te están diciendo, marca el lugar donde el enemigo no te puede ver. Entonces, pastor, la primera experiencia de usted en la liberación. La primera experiencia mía de liberación, si tú supieras, fue en la misma iglesia. Aparte de mi convicción, fue en la iglesia. Yo recuerdo que nosotros estábamos en la iglesia y había una manifestación de gloria. Todos los jóvenes estaban metidos. Eran unos 50 jóvenes en ese entonces. Y la iglesia estaba llena. Y se manifestó un espíritu inmundo en una persona. Y dijo, vengo a tal hora y me voy a tal hora. Y nosotros estábamos ahí. Nosotros habíamos salido como de 5 días de ayuno ahí parados. Y él nos miró a nosotros y dijo, y ustedes no se meten en este lío. O sea, nosotros podíamos intervenir, pero nosotros quedamos parados, que éramos 3, Sí. y nos miramos así y dijimos, vamos a ver qué es lo que va a pasar. El espíritu dijo, me vengo a tal hora y me voy a tal hora. Entonces, ¿qué pasó en la iglesia? Vino un hermano corriendo, danzando, hablando lengua. En el nombre de Jesús. Le dijo, cállese la boca que usted se maturba. Ay. Vino otra persona, cállese usted también la boca, que usted le roba a fulano tal cosa, usted se acuesta con fulano. Empezó a confrontar la iglesia. Dios mío. ¿Tú me entiendes? Esa fue una experiencia. Yo decía de nivel. Y le dije, vengo a tal hora y me voy a tal hora. O sea, planteó un horario. Y después de una hora que avergonzó la iglesia, se fue. Dijo, me voy ahora. Se fue. Nosotros no intervenimos, nos quedamos tranquilos. Porque el Espíritu Santo dijo que nos quedara tranquilos. Eso era una enseñanza a la gente para que aprendiera de identidades. El poder que tienen para hacer. Que si usted va a orar por alguien y usted tiene falsedad, usted va a ser avergonzado 2 veces. La guerra que usted liberta, usted va a amarrar, que la gente no entiende eso. Deje de estar buscando liberación a lugares que usted no fue llamado. Y si usted no tiene la preparación, no vaya a libertar. Mire, siento el Espíritu Santo con esta palabra que te dije. Padre. ¿Entiendes? Que eso es lo que pasa con muchos. Y esa fue una de las experiencias que yo dije, Dios mío, ¿y las entidades existen así? Aparte de que sí, he tenido parte de que principados que me han visitado y no me han hablado. Solo me miren, me hacen... Hay lugares que yo no me muevo si Dios no me dice que me mueva. Porque hay evangélicos cristianos. Y hay una falta de respeto, pastor. Yo he visto evangélicos que todos los pleitos quieren tirarlo. No, varón, así no es. Entonces, ¿qué es tan peligroso? Usted está mal y quiere echar fuera un demonio. Eso es la muerte, varón. Porque a ti te van a atacar espiritualmente. Y estos evangelistas, disculpe, pastor, que predican, la gente cae en demonios Ellos lo saben. y no lo echan fuera. Ellos saben, oh, varón, eso es astucia. Yo no sé, yo fui evangelista, yo lo hice también, tranquilo. Eso es astucia. Hay el evangelista que le traen problemas a la casa del pastor. El evangelista fluye, te doy palabra motivativa, porque cualquiera te puede dar una palabra motivativa en la iglesia. Jesucristo viene, Jesús del poder, y hablarte una ideología, y decirte el concepto, y prendete el fuego, pero no te está edificando. Y había una manifestación, hubo una gloria, terminé, me fui a Dios. ¿A quién le quedó el lío? A la iglesia. A la iglesia y al pastor. El pastor lo hará para que ese hermano sea libre. Y si es entidad, porque hay liberaciones que llevan parte. Que la gente no entiende eso. Hay gente que creen que cuando hay una gente endemoniada, tú no sabes el pacto diabólico que tiene esa persona, tú la puedes cerrar en varias sesiones. Hay gente que la abraza en una sola sesión y si no es libre se siente mal. No, espérate. Es que un cuerpo puede tener varias identidades espirituales trabancadas y tú operar en un nivel espiritual y sacar una entidad y la otra entidad. ¿Tú no ves que hay gente que son libres de algo y todavía se han atado a algo? Siguen atados. Entonces, esa es la situación. Hay sesiones de liberación.
Jesús le dijo al endemoniado ganadero, ¿cuál fue la primera batalla de Jesús? Cuando él venía en la barca, ¿qué pasó? La primera identidad, ¿dónde se puso? En el viento. Esa fue la primera guerra que Jesús le libró. Le habló la identidad que estaba arropando al espíritu mundo que abrazaba el endemoniado ganadero. ¿No es verdad? Sí. ¿Qué pasó ahí? Cuando llegó Jesús ya a la barca, entonces ya usó la autoridad y le dijo, y dime, y nosotros, y todas estas legiones, ¿para dónde se fueron? Bueno, para la parte de los cerdos. Lo que te quiero decir es que hubo varias facetas de liberación antes de Jesús llegar para hacer el milagro. Hay hermanos que quieren liberar a una gente un día o en una hora. Pastor, una pregunta, ya que estamos hablando acerca de la liberación. ¿Cuáles son las formas por donde pueden entrar los espíritus? Cuando tú abres puertas. Por ejemplo, ¿qué tipo de puerta? Porque hay jóvenes que quizás se ponen a ver pornografía. Es una puerta. Porque tú, mira lo que pasa. Todo lo que te abre puerta, que el enemigo te ofrece, tú debes cerrarlo. Tú sabes que el enemigo nunca te va a mandar. Tú ejecutas lo que tú quieras hacer. Él te dice, mira esta manzana acá, pero él no te dijo que te la comiera. Tú ejecutas, él te la presenta. Esa es la estrategia que él utiliza. Él te presenta el producto, te presenta el momento, te presenta la puerta que tú puedes abrir. Ahora bien, si tú caíste en esa puerta, tú sabes lo que dice el enemigo. Yo, si un día he juzgado como va a ser juzgado, yo a él no se la di, yo se la presenté. Él tomó la decisión de tomarlo. Que eso es lo que pasa en la parte espiritual. Y todos somos atacados con esto. Día tras día. Y más la gente que busca a Dios. Pastor, quedan unas cuantas preguntas. ¿Cómo darme cuenta en un escenario de saber quién está endemoniado y quién no? Ellos se manifiestan. Manifiestan, te lo digo. Te lo digo en la parte que me ha pasado a mí. Bueno. Sí. Mira, yo llegué a lugares y hay gente que me dice, no te soporto. Ya tú sabes. Tú llegaste a un lugar a la liberación. No te soporto. Por ejemplo, yo llegué a una iglesia y me invitó una persona. La iglesia es muy, muy grande. Wow, muy hermosa esa iglesia. Le bendigo a ese pastor. Y cuando yo llegué, los diáconos se quillan conmigo. Yo lo que hice fue llegar. Ya te están diciendo. Y ya que tú no sabes quiénes fue los que caían endemoniados. ¿Quién? Los diáconos. Eso es una parte. También otra cosa. Siempre, cuando tú hay una manifestación de poder, dependiendo del espíritu que se manifieste, si es de ira, si es de odio, si es de metresa, ellos no soportan cuando tú oras. Ellos mismos hacen su gesto. Y tú lo ves de lejos. Hay gente que lo ve, lo que pasa es que no se mete en ese terreno. Bien. Uno lo percibe. Ahora, si Dios no te dijo que le diera liberación, no te metas ahí a dar liberación, porque cuando él termina tú endemoniado. Es la realidad. Digo, pastor, la otra pregunta es, ¿hace falta discernimiento espiritual dentro de la iglesia? Uf, por pila. Estamos careciendo de ese don. Necesitamos que Dios ilumine a una cuanta gente. Porque ahora tú eres santo por lo que tú brillas, por lo que tú tienes y por lo que tú reflejas. Y ahora no se busca esa consagración internamente, espiritual. La gente no discierne. Te discierne por lo que tú expresas. Si tú me ves bien vestido, me ves algo, es un hombre de Dios. El aire me da mucho, me limpia el cutis. La santidad en él. Pero realmente yo soy un pecador. Yo lo que hago haciendo cosas por detrás, pero me mantengo limpio. Me veo bien. Pero hay gente que tú no te lo puedes escapar, que tienen ese don y te lo dicen, no. Hay problemas ahí. La iglesia ha perdido mucho eso. Hay líderes que al no tener discernimiento matan, ¿entiendes? Y no edifican. Hay que cuidar la iglesia con eso, realmente. Pastor, la siguiente pregunta. ¿Tú crees que está bien cobrar por predicar o ponerle precio a la palabra? Y ese gancho, bro. No, tranquilo. Una palabra sencilla. ¿Qué te digo? Jesús nunca cobró, según dicen. Pero el que trabaja de su... O como dicen ellos, el que trabaja en el altar Que coma del altar. Que coma del altar. Porque también hay gente que son abusadores. Si yo vivo en Santo Domingo Norte acá y tú me mandas a buscar a Santiago, yo gasto pasaje, manito. Eso yo no tengo que decírtelo, ¿tú me entiendes? Y si te voy a llevar una palabra que porto de parte de Dios y pasan cosas, atiende al profeta con la honra al profeta. ¿Dónde yo veo mal? Dar tarifa. Da tarifa. Eso es lo que veo mal. Si no me da tanto, pero también tú debes de saber la gente que tú invitas, porque si tú invitas a una gente para una cruzada,
Si esa gente tiene un equipo que se mueve y allí van a hacer todo, tú sabes que es un gasto. Y tú debes pensar para cubrir eso. No me voy a ir de que tan radical, de que no, se están dándose del diablo porque están cobrando. No, vamos a ver la varias partes. En el sentido, si esa persona, usted sabe que él vive de eso, hónrelo, que Dios lo va a bendecir. ¿Tú me entiendes? Sí. Que esa es la palabra correcta. Vamos a honrar al hombre de Dios por lo que va a traer. Vamos a bendecirlo. Dios bendice eso y Dios abre puertas cuando tú honras al hombre de Dios. O no solamente al hombre de Dios, a cualquier persona que tú quieras bendecir. Pero lo que veo mal es esa parte. Tiene que darme tanto, si no, no voy. Esto no es un negocio, papá. Hay gente que está dañando el evangelio por esa parte. Y es como los mismos artistas. Yo sé que en una producción tú gastas un dinero. Yo gasté mucho. Yo gasté más de 200,000 pesos en una producción evangélica una vez. En ese entonces se gasta. ¿Entiendes? Pero ¿qué llamado le haga a ellos? Sea un poco considerable en el sentido de si hay campaña, algo que no es un concierto cobrando. Tienen que saber medir eso. Muchos no lo saben medir. Ya después que tú tienes un nombre, la gente se ha encasillado que hay que darte una bendita tarifa. Jesús fue el que tuvo el nombre más grande y Jesús no tuvo una bendita tarifa. ¿Entiendes? Sí. Ahora, de que hay que honrarte y bendecirte. Amén. Sí, amén. ¿Entiendes? Hay gente que vienen y te mandan, te hacen una entrevista. Déjame prender a mi secretaria. ¿Dónde es la actividad? Bueno, en tal lugar. Eso está bien. ¿Es una concentración, una campaña? Es una concentración. Eso está bien. Aproximadamente más o menos ¿cuánto es la ofrenda que tú le vas a dar? Yo sé que hay que honrarte y yo te voy a bendecir. Y cuando he decidido me toca para darte 1,000,000. Te doy 1,000,000. Claro. ¿Tú me entiendes? Porque es así. A mí me ha pasado. A veces Dios me ha tocado con alguien y yo lo bendigo y se lo doy todo. A mí no me importa porque una vez me pasó y yo di todo lo que tenía. ¿Entiendes? Porque Dios usa el vaso y si Dios te va a honrar, te va a honrar. Ahora, yo lo que no voy es que abusen contigo, pero tampoco abuses tú conmigo, manito. Lo voy a decir. Una vez yo invité a una persona que es mi hermano, Dios lo bendiga. Y yo puse un hijo para que lo invite. No hablé yo. Cuando él me le dijo a mí que había que darle 60. Y yo, manito, es una compañita. Yo sé que tú tienes tu nombre. Yo, túmbalo. ¿Entiendes? No abuse. No, y en este tiempo abusan por el sonido, el nombre que tienen, la fama. Yo quisiera hacerme famoso para probar eso, a ver si cambio también, porque y salí también, perdónenme, señores. Porque realmente nos estamos pasando ahí. Tenemos que bajarle 2. No, yo creo en este tiempo que estamos mandando más dinero que los mismos impíos inconversos. Sí, más que las almas. Sí. Más que las almas, real. Antes tú ibas por las almas. ¿Tú sabes lo feliz que tú te sentías antes? Me invitaban a una campaña a predicar. Tú hacías lo que sea, nada más por llevar el mensaje. Por llevar el mensaje. Y predicar. Pero ahora no, si ahora no te depositan tanto, tú no vas y predicas. No va. Ahora, yo lo que voy es que si tú, vuelvo y te lo repito, Christopher. Si usted es de Santo Domingo Norte y yo estoy en Santiago, sí, a usted yo tengo que costearle su pasaje. Claro, y tengo que darte una ofrenda. ¿Tú me entiendes? No conforme a tu edad, como dijo el predicador, sino de honrarte. Porque yo entiendo que tú viste, tú comes. Tienes familia. Tienes familia. Y más si vives del ministerio. Ahora, lo que yo no voy es que tú tengas que decirme, dame tanto. Y vuelvo y te repito, y si Dios me toca a mí y me da para darte 1,000,000, o date algo, como me pasó. Recuérdate que yo tenía un solo pantalón. Sí. ¿Tú te imaginas que a la que me iba a dar la bendición yo le diga, ya no son tantos? Y ella mandó todo. ¿Entiendes? Con esa es la parte, como te dije, no voy en esa parte. Dios mío, esto se puso serio. Pastor, le una oración por esa bella audiencia que lo está escuchando. Sé que han sido bendecidas con una palabra. Así que los hermanos que están ahí, levanten su mano donde quiera que estén. Yo sé que Dios puede hacer un milagro poderoso. Yo te invito a que tú ores conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. En que esta hora te pido, Señor, que sea tú fluyendo en cada vida. Señor, mira a las personas que están ahí, que quieren un milagro, Señor. Mira su mente, mira su corazón. En que esta hora yo oro por ellos, Jehová. Padre, que sea tú bendiciendo su vida. Abre las puertas espirituales, rompe la cadena. Te pido, Señor, que sea tú obrando con unción y poder. Espíritu Santo, obra en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te doy gracias por esa vida. Solo di amén y va a ver la gloria de Dios. Solo di amén y va a ver la gloria y el poder de Dios que va a ser en tu vida y en tu familia. Todavía te queda más por seguir. Esas son las palabras que te dice el Espíritu Santo. En esta hora, Padre, obra con poder y gloria. Amén y amén. Impresionante el tiempo profético que vivimos acá con el pastor Antonio Montero.
Fue de mucha bendición, pastor, tenerlo acá. Amén. Así como prospera su alma, pueda prosperar todo lo que emprenda en Cristo Jesús. Amén. Mi gente, comparta esto, denle me gusta, recomiéndale este video a más personas porque sé que es de mucha edificación.